Toyeles Fartures, con David Castañón. But that train keeps a rolling on down to San Antonio. Bueno, ya lleva viniendo unos cuantos añinos. Al principio teníamos un poco duda de que esto fuera para adelante, pero está consolidándose como una de las fechas guapes del verano asturiano. Estoy con Samuel Marqués de Hidromiel Fest y vamos ya, ¿por qué año? Es la tercera edición. La tercera edición, flipante, Estuve pensando el otro día que ya es la cuarta vez que vengo. Porque la primera vez vinimos con Zángana. Sí, para hablar de Zángana. Y luego cada año venimos una vez a contar cosas nuevas del Hidromiel Fest. Pero ya tienes contrato, tienes que venir aquí todos los años a contar esto, tío. Muy encantado, joder. Claro. Que sea el mayor de mis problemas. Bueno, cuéntame, ¿qué tal el festival? Muy bien, ya está todo listo. Viernes y sábado que bien, ¿no? Sí, el viernes y sábado que viene, 17 y 18 de julio. Vale. Abriremos el viernes a las 5 de la tarde. Y empezarán las actuaciones a las 6 de la tarde, de música en directo y demás. Y hasta cierre. Cierre un poco flexible, ¿no? Te he hablado con el ayuntamiento, pero más o menos va a ser a la 1 de la mañana. Vale. Y el sábado, a mediodía, a las 12, abrimos hasta la 1 de la mañana también. Y tenéis, bueno, por supuesto, lo que se va a beber allí va a ser hidromiel. 100% hidromiel. 100% hidromiel. Este año seremos 5 fabricantes de nuevo. Muy bien. 4 nacionales y se une a la aventura uno de Francia. ¡Ostras! Sí. Además con propuestas muy, muy curiosas. Sí. Sí, hidromiel es de un estilo muy diferente a los que estamos acostumbrados a ver. Que es lo que mola, ¿no? Claro. Sí, y probar cosas nuevas. Claro, hombre, para eso hay el Hidromiel Fest, para que se vea todo lo que hay, como de grandez y... Pero en plan, ¿qué, por ejemplo? Pues hidromieles de mayor graduación, con maduración, más similares quizá a vinos, cosas así un poco distintas. Traen muchas botellas, además botellas muy curiosas, estuve viendo fotos y tal. Qué guay. Y no oye la típica botella de 33 de cerveza y tal, sino que... Y bueno, tengo ganas yo de probarlas, claro. que no probé Además ninguna. el hidromiel y un poco, o sea, te puede valer para cosas de más graduación o cosas, bueno, un poco más bebibles, ¿no? Como Zángana, como la vuestra. Claro, nosotros sí que es verdad que hacemos hidromieles como las cervezas, entre 5 y 8,5, ¿no? Sí. De baja graduación. Pero el hidromiel en sí no tiene por qué ser así. Puede ser desde bajo hasta 18 o 20 grados. Y es lo que nos viene todos a la cabeza cuando pensamos en el hidromiel de los vikingos, que dices tú, esto tiene que ser un trayazo de, yo qué sé, 40 grados que te calienta el cuerpo. Claro, lo normal, un hidromiel tradicional normal van a ser 16 grados. Eso. No va a tener gas y va a ser súper dulce. Vale. Pero ya hace 10, 15 años que la nueva ola de hidromiel va al revés, ¿vale? Y aquí en España nosotros fuimos los primeros en hacer exclusivamente hidromieles de baja graduación, pero ahora ya hay mucho más. Y aparte, bueno, de hecho, prácticamente todos los que vienen son del la palo, la mayor parte de hidromieles son de baja graduación. O sea, tenemos 5 productores. Sí. Vamos allí, vamos a poder probar con un vaso y que nos vayan rellenando una caña o... Lo típico, entrada libre, ¿vale? Y como en todos los festivales, tú compras el vaso y luego vas en cada puesto comprando tus hidromieles, ¿vale? Ahí tenemos todos más o menos el mismo precio y ya puedes ir probando en todos. Pero además, bebiendo hidromiel en 4 de los 5 puestos, ¿sí? Rellenas un papelín que te damos con el vaso que lleva a participar en el sorteo de la cornucopia, ¿vale? Sí. Que todo el mundo me dice, ¿qué una cornucopia? Ya lo contaste el año pasado. Ya, bueno, yo lo vuelvo a contar, si me lo permites, David. Claro. Que una cornucopia al final hay una leyenda, ¿no? De que es un cuerno de la abundancia, que tú sacas comida y bebida de él y se sigue rellenando de comida y bebida y tú puedes seguir sacando comida y bebida, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestra cornucopia, que al final es una mega cesta de hidromieles de todos los fabricantes, que también puede tener más cocinas. Igual añadimos algo de comida este año y tal. Guay. Para que los participantes, es decir, aquellos que rellenen los 4 sellos en el papelín, los meten en un tal, y cuando acaba el festival hacemos el sorteo. El año pasado se lo llevó un chaval, un motero de Toledo, ¿vale? Qué guay. Que se lo mandamos para allá y nos mandó una foto en el jardín con la mesa llena que igual tenía 80 botellas de hidromiel. Sí, porque como lo tuviera que llevar en la moto... No, se lo mandamos para allá, sí. Y más feliz que una perdiz el chaval. Entonces, eso, bueno,
con los 4 sellos ya tienes tu papel completo y participas en el sorteo, ¿no? Y nada, eso ya sí, compras el vaso, bebes y felicidad. Los fabricantes van a ser Vikinga, que repite este año, que vienen de Valladolid, de Curia, que vino en la primera edición y el año pasado no pudieron venir por temas de salud, pero que estamos encantados porque son muy buenos de que vengan, que vienen de Ávila. Rasmia, que han estado en todas las ediciones, que vienen desde Zaragoza. Zángana, nosotros, como por no, supuesto, ¿no? Claro. Y también eso, los de Francia, que son Valois Flugan. Si los queréis buscar, mi francés no vale la pena escucharlo. Escucha, vi una buena pronunciación, mucho mayor de lo que yo lo podría decir. Pero bueno, ahí en el Instagram de Hidromiel Fest, en @hidromielfest, podéis ver los nombres de los fabricantes y links a sus redes y demás. También está toda la información en la web, festivalhidromiel.es. Vale. Bueno, eso nada, lo he dicho, que también tenemos musiquina. ¿Sí? ¿Conciertinos? Sí, conciertinos. Vale. Uno el viernes, más DJ, y también el sábado tenemos también mezclamos, ¿no? Ponemos un concierto para el Bermú, DJ luego para la tarde y luego otros 2 conciertos para acabar la noche con el DJ ya de madrugada, ¿no? Además de 3 ediciones, el Hidromiel Fest ya es muy para ir con los nenos, estar allí también, ¿no? Claro, lo primero, como ya entrada abierta, pues ir, marchar, volver, tal. Vamos a tener actividades gratis para los niños. Tenemos unos hinchables gratis para que los padres puedan llegar. Está feo decirlo, pero bueno, otorgar allí a los guajes y, claro, que sí. Ir a tomar un hidromiel, que es lo que a mí me gustaría que hubiese en cada festival y por desgracia no hay. Y bueno, y luego también va a haber otras actividades, además de lo que lleve el propio festival de beber, ¿vale? Lo primero, y lo digo lo primero para que la gente pueda apuntarse antes de que se cierren las plazas, que es que va a haber un especialista de AESI, de la Asociación de Fabricantes de Hidromiel, dando un curso de preparación de hidromiel casero, ¿vale? Es un tipo que tiene premios en hidromieles caseros, entonces sabe lo que habla. Y nada, en la página web, en festivalhidromiel.es, vas, te apuntas, nombre y apellidos y tal, y puedes reservar tu plaza para participar en los cursos, que habrá uno el viernes y uno el sábado. Qué guay. Y luego también lo habitual, las catas de hidromiel y de miel, que son catas guiadas, en el caso de la cata de miel por un apicultor experto, en el caso de las catas de hidromiel por jueces de cata de hidromiel, que son los que juzgan las hidromieles en los concursos internacionales, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay también mucho nivel para aprender, para llegar más allá, y sobre todo, en el festival la gente solo va a poder beber hidromieles comerciales. Claro, la gente que puede venderlo. Claro. En las catas va a haber también hidromieles caseros. ¿Vale? De fabricantes de toda España, gente que tiene premios de hidromiel casero y que no lo vas a poder beber en ningún lado más que en el Hidromiel Fest. Vale. Y además con el lujo de tener un juez de cata que te explique lo que estás bebiendo bien, ¿no? Vale. Y bueno, y luego terminamos con la parte gastronómica. Bien. Bueno, porque claro, estás chumando y encima si chumas un par de días de los franceses hay que ir reponiendo poco a poco. Bueno, sí. o un par de días de cada uno, ¿no? Que también. Sí, por eso. Claro, como ya el año pasado y en la primera edición tuvimos unos food trucks excelentes, ¿vale? Y además este año el Hidromiel Fest está patrocinado por Alimentos del Paraíso Natural, ¿vale? Con lo cual en los food trucks habrá plato especial Alimentos del Paraíso Natural, ¿vale? Con los ingredientes 100% de Asturias. Tendremos un food truck de hamburguesas de Pitu Calella, otro de Smash Burger de ternera asturiana, uno de comida mexicana, ese no es asturiano, pero va a tener un poco de diferencia. Sí. Y luego también tendremos que sería Alejandro Casillas. Casillas, qué bien. Que trae pues los conos de queso. Buenísimos, todo el elenco de cosas también 100% asturianas, ¿no? Y también hay pues pan, tenemos al obrador... No, perdón, no me sé el nombre del obrador, no quiero liarla. Tenemos un obrador de pan que nos trae toda la oferta de pan, empanadas, tartas, tal, etcétera, para que haya un poco de todo. Y a helados de casa Granja Alvarín, que son de Tineo, me parece, ¿no? Sí. La estoy liando ya. Porque me equivoco de pueblo y luego yo no los conozco, sí, como sean de Salas, igual te quemen. Exactamente, por eso te digo, igual son de Salas y tenemos la de Dios. Pero bueno, los helados son excepcionales y son artesanos de casa, de sus vacas, con la leche de sus vacas, entonces vamos a tener también esa parte. Bueno, pues yo no me lo pienso perder. El viernes y el sábado que viene, el 17 y 18 de Sunetu, ¿no dijiste dónde? En el Parque Les Conserveres. Parque Les Conserveres, cambiamos la ubicación más al centro del pueblo. O sea, mejor todavía. Sí, porque entras a Candás y pegas con ello. Y tenéis ahí buen sitio para aparcar, además, ahí en los afueres. O sea, efectivamente, están todos los perros de Candados preparados para ello.
Dir, agarrar a los nenos y ir allí al Hidromiel Fest, que vais a probar algo completamente nuevo que seguramente, salvo que fuerais otros años, nunca lo probasteis y os aseguro que está muy bueno. Samu, muchísimas gracias. Gracias El a ti, año que David. viene repetimos. Hasta el año. Un abrazo.